Amigos, hemos escuchado las plegarias del fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, fundador del partido político PREPAP con su símbolo el pescadito y en especial compilador del Decálogo Universal. Una obra extraordinaria que muchos doctores y magísteres en el campo de la teología no salen de su asombro cómo un hombre apenas de tercero de primaria pudo realizar cada cosa en su lugar, como dice Isaías 58, 10 y 13. Mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Cómo pudo compilar? Pero en el fondo no fue él, sino el que estaba en él hacía todas estas maravillas. Por eso que empieza a brillar la doctrina de Dios, porque es la doctrina de él. Y hablando, amigos, de la doctrina, porque todo está basado en la doctrina, y todo está basado en reglas, en normas, que el hombre tiene que conducirse, porque si no fueran por las normas sería difícil. Difícil. Es que igual hay una asociación, tiene que tener su estatuto. Si no tiene un estatuto, no puede guiarse, no puede caminarse. Puede haber muchos problemas en el camino. Necesario, tiene que haber reglas. Si la misma naturaleza cumple reglas, ¿y por qué el hombre no lo puede cumplir? ¿Por qué no lo puede cumplir? Entonces, mediante reglas se tiene que encaminarse. Y hablando, amigos, de nuestro querido maestro, revisando uno de sus audios, hizo manifiesto, da una salida, cómo el hombre tiene que buscar a su Creador. Porque hay dos maneras de entenderlo. Buscar al Creador es el momento de aflicción, el momento de desesperación que está, porque dice un dicho, mientras haya salud, dinero y amor, no existe Dios. Mientras haya salud, dinero y amor, no existe Dios. Pero cuando empieza a fallar uno de ellos, o de repente llegamos a algo más extremado, recién el hombre se preocupa que si efectivamente sirve Dios, existe Dios. Ahora, otra es que nos busca Dios a nosotros, nos busca, nos elige. Es igual que el pastor, las ovejas no lo buscan al pastor, sino el pastor busca las ovejas. Ejemplo ha dejado nuestro Mesías en su primera venida de las 100 ovejas. Se pierde una oveja, ¿qué hace? Deja las 99, va en busca de la perdida, y una vez que lo encontró, lo trae sobre sus hombros, gozoso y feliz, y le pasa la voz a su vecino, lo encontré a esta oveja que lo tenía perdido. Incluso pone el ejemplo también de dracmas. Cuando uno se pierde, luego dice a los vecinos, lo encontré, mi dracma que le había perdido. Si vamos a la parte espiritual, que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo. Pero encontramos algo interesante, que el que nos elige es Dios. San Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y luego nos compró con un precio de sangre, 1 Corintios 6, 20, y posteriormente nos lavó, nos limpió de todas nuestras iniquidades, o así una limpieza total, Ezequiel 36, 25, y luego nos vistió con ropa de gala. Zacarías 3, 3, 4. Muy bien. Ahora sí llega el momento de decir, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me atrajiste a tu pueblo? ¿Qué labor tengo que cumplir? ¿Cuál es mi función? Ahora sí viene el caso de decirle, ¿cuál es mi deber? ¿En qué tengo que desarrollar en tu pueblo? Ahora sí viene el momento de buscarlo. Decirle, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué soy útil? Entonces nuestro Mesías pone el ejemplo con Mateo 7 al 11, porque dice nuestro maestro, basta con 6 versículos bíblicos para poder alcanzar el apoyo de Dios. El apoyo de Dios, o sea que nos viene a apoyar siempre y cuando el hombre lo busque de un corazón sincero. Ahora sí llegó el momento, buscarlo. ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me trajiste a tu pueblo? ¿Para qué? ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí, buscarlo.
y que nos dé la luz a qué se tiene que, o qué se tiene que desarrollar. Por eso dice nuestro Mesías, si ustedes piden, van a recibir. Pero si piden, van a recibir. Si buscan, van a encontrar. Si llaman a la puerta, les abrirán. Porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama a una puerta, se le abrirá. E incluso dice, ¿quién de ustedes da una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O una culebra si le pide pescado? Si ustedes que son padres malos dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas al que los pide. O sea, pedimos siempre va a dar cosas buenas. Muy bien. Y en 1 Juan 3:22 es mientras empezamos ya a conducirnos, empezamos a ordenar nuestra vida, que cualquier cosa que le pidamos a Él, lo vamos a recibir. Cualquier cosa que le pidamos. Si no vayan a pedir usted sí que otro muera, no. Cualquier cosa no le pidamos. Como Él dice, tampoco le pidan plata porque no le va a dar plata. La bendición sí. Trabaja, ahí está la bendición. Pero cualquier cosa que le pidamos o le pedimos al Creador, lo vamos a recibir. ¿Pero por qué? Porque guardamos sus mandamientos. La palabra guardar significa que lo cuidamos, lo valoramos, lo conservamos, lo defendemos, la doctrina de Dios. Entonces, ahora sí, va a escuchar y nos va a complacer. Porque ya estamos también haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Y cuando hablamos la palabra agradable, terminamos en tipo de ofrendas. Porque dice número 28, 2 y 3, manda a los hijos de Israel y diles, mi pan con mis ofrendas a mí olor agradable. O sea, son lo que a Él le agrada son las ofrendas. Pero no estoy hablando de ofrendas que llevan pues dinero, no. Hablamos de los sacrificios y holocaustos. De eso estamos hablando. En olor a mí agradable, porque el dinero no si lo quemas no vale, ya se acabó. Sino dice en olor a mí agradable. En otra Biblia dice en olor a mí exquisito. Entonces vemos, ya estamos haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Qué cosa le agrada? La aroma exquisita. Entonces, pide lo que tú desees, será hecho. Ahora sí, pide lo que tú desees, será hecho. ¿Por qué? Porque dice también el salmista David 145:19 que cumplirá el deseo de los que le temen. O sea, ya empezamos a temerle a Dios. Con eso no quiere decir que temer, no vamos a definir esa palabra temer a Dios. ¿Por qué? ¿Le vamos a tener miedo a Dios? No, vamos a entenderlo. Para comprenderlo, los que temen a Dios, ¿en qué sentido? Mejor vamos a esclarecer para estar contentos, si no va a haber vamos a estar un poco confundidos. Para que me puedan comprender, miedo y temor. La palabra miedo y temor. Dice que temor es miedo y miedo es temor. Porque también está escrito en Isaías 8:13 que tenemos que temer a Dios. ¿Cómo es eso de miedo? Tenerle miedo, dice a Dios. ¿Miedo? ¿Cómo se entiende esto? Un ejemplo simple, porque vemos en el caso de Moisés, cuenta la historia, que cuando estaba frente a la zarza ardiendo, y le dice, Moisés, sácate las sandalias porque en el lugar donde tú estás es santo. Se sacó las sandalias y luego le dice, yo soy el Dios de tu padre. Comentan los sabios que la voz de tu padre se mostró con la voz de su padre carnal, de Amram. Entonces, con su voz de su padre, bueno, normal. Y cuando ya le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tuvo tanto miedo que con su manto que estaba, se cubrió su rostro porque no quería ver no quería ver el rostro de aquel que le hablaba. Tuvo miedo, mire, hablamos de miedo. No quería ver su rostro, se cubrió. Se cubrió su rostro, no quería ver la voz de aquel que le hablaba. Y cuando hablamos de temor, le dice, tienes que ir a sacar a mi pueblo. Pero ¿cómo voy a ir yo, pues un hombre de 80 años? La fuerza no es como un joven. ¿Yo voy a ir a sacar a tu pueblo?
y sabiendo el poderío que era en Egipto, la fuerza terrestre, hablamos la fuerza armada terrestre, tener la marítima. ¿Cómo? No, hijo, no puedo. Porque él fue preparado para ser rey y también fue rey en un lugar determinado, que después estaremos hablando eso. Entonces, vemos acá y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Muy bien, tíralo al suelo. Lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Se convirtió en una serpiente. De un salto, tenía miedo que lo muerda. De un salto. Dice, tuvo temor que lo muerdas. De un salto. Entonces, eso significa, encontramos el miedo, que no quería ver el rostro de aquel que le hablaba, y tenía temor a que le mordiera. Y dice en Eclesiástico, de la misma forma nosotros también debemos tener temor y debemos apartarnos del pecado, así como uno se aparta de una culebra. Entonces, ese es el punto que tenemos que comprender. Miedo del ver el rostro de aquel que nos habla, y temor es el temor, si él nos considera sus amigos, temor de no fallarle, que el pecado no nos atrape. Eso es el temor, que el pecado no nos atrape y le fallemos a Dios. Entonces hay una diferencia, por eso dice acá, de los que le temen, de los que le temen. Entonces, ahora sí, tiene un sentido a dónde queremos llegar, pero algo me viene a la curiosidad cuando dice como de la serpiente. Mejor vamos a leerlo en Eclesiástico. Vamos a ver, vamos en un momentito, ya está, Eclesiástico 21, 1, 2, 3. Hijo mío, pecaste, no lo vuelvas a hacer, e implora el perdón de tus faltas pasadas. ¿Cómo arrancarías de una serpiente? Huye del pecado. Ahí está. ¿Cómo arrancarías de una serpiente? ¿Cómo inmediatamente arranca? Pues, o sea, se aparta inmediatamente. Así debes huir del pecado. Si te acercas, te morderá. Sus dientes son como la de león, que matan a los hombres. Toda maldad es como espada de doble filo, cuya herida es incurable. Ese es el punto que estamos mencionando. Una cosa es miedo de ver el rostro de aquel que le hablaba, y temor es cómo se arrancaría de una serpiente. Así debemos huir del pecado, o sea, no fallarle a Dios. Ahora sí, con ese concepto podemos avanzar. Por eso dice, cualquier cosa que le pidiéramos a Dios, lo vamos a recibir de Él, porque ya guardamos, o sea, conservamos sus mandamientos, valoramos los mandamientos del Señor, y empezamos a hacer las cosas lo que son agradables delante de Él. ¿Qué cosa le agrada? Estamos hablando el perfume de las ofrendas, de lo que se quema, ese olor, esa aroma exquisita de los holocaustos. Holocausto significa todo quemado. Entonces, de lo que se quema, de eso sale agradable. Luego dice el salmista David, 145, 19, cumpliré el deseo de los que le temen. Cumpliré el deseo de los que le temen. Ya estamos viendo de los que le temen, de aquellos que tratan de huir del pecado, tratan de no fallarle a Dios, de ellos. Va a cumplir su deseo. Y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Ahora sí, Dios apoya a aquel que empieza a ordenar su vida, empieza a ordenar. Dios le va a escuchar siempre, lo va a auxiliar en todo momento. En otro audio dice nuestro maestro que cuando uno ya pertenecemos a Dios, nos ha elegido, nos ha comprado, nos ha bañado, nos ha vestido con ropa de gala, envía un ángel que nos empiece a cuidar. Más avanzas un poco más a la parte espiritual, busca otro más para que te apoye. La cosa es que nos apoya, eso está escrito en Salmos. En Salmos está escrito que envía un ángel para protegernos de día y de noche. Mejor vamos a pasar lectura.
Dice así, en Salmos, vamos a ver, 34:7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ya está. Entonces envía un ángel y nos empieza a cuidar. Nos protege. Avanzas más a la parte espiritual. También las cosas son... Te va puliendo más el Señor también. También viene la más fuerte las cosas. Y también te envía otro ángel para que te pueda proteger. Entonces, ese es lo que tenemos tomando en cuenta. Por eso dice, cumplirá el deseo de los que le temen, y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Ahora dice nuestro maestro, ¿cómo se debe? Para pedir, no podemos ser pues como la onda marina, no podemos estar, será o no será. Es mejor, si estamos en ese plan, mejor no clamar nada. Estamos más tranquilos, y así no terminamos decepcionándole a aquel que nos compró. Por eso decía el apóstol Santiago 1, 5, 6 y 7 y 8, si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, supongamos que hablamos, le falta sabiduría para entender las cosas. Si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, que pida a Dios, que da a todos fácilmente, sin condiciones, y Él se la dará. Pero pida con fe, siempre con esa fe, con esa confianza, con esa seguridad, pedir. Sin dudas, listo, con esa plena confianza, sin dudas. Ejemplo tenemos de Moisés, clamaba sin dudar, y era hecho, sin dudar, y así debemos ser sin dudar, porque si dudamos, amigos, ya hay problemas. Por eso dice, pero pidan con fe, sin dudas, porque el que duda se parece a las ondas del mar, que se levantan y agitan según el viento. Un hombre así, que no espere nada del Señor. Ya está bien claro. Un hombre así no espere nada del Señor. El hombre inteligente, dividido, será inconstante en todos sus caminos. Listo. A esto lo consideran el hombre mediocre. Siempre, el hombre mediocre será o no será, nunca progresa. Pero un hombre decidido sí, como dice un dicho, para los hombres decididos, para los hombres que tienen una decisión, la multitud le abre campo. Para un hombre decidido es como decir un loco sale disparando, como loco disparando todo el camino, hay un montón de multitud, todo el mundo le abre campo. Le abre campo, que pase nomás. Pero es un hombre decidido, que si no fuera decidido, imagínate, la multitud lo lincha el pobre. Pero acá no, es decidido. Por eso dice el dicho, si tú quieres llegar a tu meta, no te detengas a la mitad del camino para arrojar piedras a cada perro que te ladra. O sea, dificultades tiene que hablar un montón de cosas, tiene que hablar. Pero tú tienes que ser decidido, pase lo que pase, decidido. Ejemplo nos han dado nuestros antepasados. Ejemplo nos ha dejado Moisés, a pesar que sus mismos hermanos estaban en contra, lo querían desaparecer a Moisés, lo querían matar a pedradas, pero él estaba decidido. Estaba decidido que tiene que cumplir su misión y listo, lo hizo así. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. De todo. Buscaban un montón de argumentos, cómo tirarlo abajo. Y él decidido a llegar hasta el final. Tenemos el apóstol Pablo, Pedro, los apóstoles siempre han sido, pero ellos firmes en su decisión. Entonces, esa es la base en nosotros, firmes en nuestra decisión. Si nos ha llamado para servirle, firmes en nuestra decisión, pase lo que pase. Que están de acuerdo, lo de menos. Lo importante es que tú estés bien convencido y cumple con tu deber para que fuiste llamado. En eso consiste ser decididos, con esa fe, sin dudar. Si voy a adorar, ¿me ayudará o no me ayudará? ¿Será o no será? Mejor, eres un hombre, una persona inconstante, entonces no está bien. Por eso dice Dios, vuelvo a repetir, dice el apóstol Santiago, pero pidan con fe, sin dudas, sin dudar. Porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que se levantan y se agitan según el viento. Un hombre así no espere nada del Señor. Está bien claro. Un hombre así no espere nada del Señor. Así, queridos amigos, si estamos así, será o no será, no esperemos nada de Dios. No esperemos nada. ¿Por qué? Porque no nos va a ayudar. Ahora,
Dice el Proverbio, capítulo 8, versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Yo amo a los que me aman. Fíjese, una palabra tan interesante, dice Dios, yo amo a los que me aman. No dice yo amo a los que me odian, no, yo amo a los que me aman. Pero a veces podemos responder, pero ¿cómo se ama a Dios? ¿Cómo se ama? No sé en qué consiste amar a Dios. Podemos plantearnos en qué consiste amar a Dios. Por eso añade estas palabras que Dios te ordena, las palabras que Dios nos ordena. ¿Qué tenemos que hacer? Colocarlo en nuestro corazón. Que de ese modo vamos a reconocer a Dios y nos llegamos a adherir a sus caminos, cumpliendo y haciendo lo que Dios ordena. O sea que el amor consiste en que guardemos sus mandamientos, que pongamos en práctica sus mandamientos. No hay otra. Porque si nosotros ponemos en práctica, hacemos que sus mandamientos se queden colocados en nuestro corazón, como dice 2 Corintios 3:3, grabado con el Espíritu de Dios. Entonces poner en práctica, en eso consiste, poner en práctica. Porque el amor de Dios consiste en eso, poner en práctica lo que Él, o sea, obedecer lo que Él dice. Obedecer, eso es, la palabra es obedecer. Cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra obedecer, encontramos valorar o también respetar. Entonces se respeta, el amor es respeto, respetamos a Dios, respetamos sus palabras, respetamos a sus dichos, y si lo ponemos en acción, respetando, entonces créame que todo va a ir bien. Pero si no somos reacios, somos inestables, no, ¿qué vamos a esperar de Dios? Por eso dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Cuando dice, me hallan los que madrugando me buscan, hay dos maneras. Uno es buscarlo a temprana edad. Buscarlo, no esperemos todavía buscarlo cuando estemos cerca a la tumba. No, tempranas horas debemos buscarlo. ¿Por qué? Encontramos en Eclesiastés, mejor vamos a leer Eclesiastés por un camino y el otro camino. Le vamos a leer en Eclesiastés, capítulo 12, versículo de 1 al 7, vamos a leer. ¿Por qué debemos buscarlo antes, tempranamente debemos buscarlo? Dice acá, 12, 1 al 7, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, o sea, tempranamente, en tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Entonces vemos, tempranamente, si hablamos en el sentido tempranamente, vamos por la edad. Tempranamente, hacelo temprano, no esperemos a última hora. Porque cuando buscamos a última hora, porque una vez que ya vienen las dificultades y queremos hacerlo, ya es un poquito tarde. Por eso dicen el 2, vamos a leer el 3 mejor, porque después dejamos el 2 al final. Cuando temblarán las guardas de la casa, cuando empiezan a temblar las guardas de la casa, por eso te dice, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Entonces, antes que venga eso, en tu juventud, hazlo antes que empiecen a temblar las guardas de la casa. ¿Cuáles son las guardas de la casa? Empiezan a temblar las piernas, ya no podemos ni siquiera arrodillarnos, empiezan a temblar, ya no hay está buscando colágeno esa hora. Entonces, antes de que tiemblen las piernas, busca mejor a tu Creador, a tempranas horas, a temprana edad, búscalo, no esperes todavía tu vejez. Luego dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Entonces llega un momento cuando nos volvemos jorobados, el pecho, ya no hay el pecho, se desaparece, el pecho se pasa a la espalda, queremos buscarlo a Dios y ya. Antes que venga eso, búscalo mejor a tu Creador, antes que te vuelvas jorobado. Antes que empiece ya a doblar, a arquearte, antes que venga eso, mejor busca al otro Creador. Luego dice, y cesarán las muelas, porque ha disminuido. O sea, antes de quedarnos desmuelados, en otras palabras, porque ya ni siquiera se puede moler el alimento ya, porque ya no hay, las molares desaparecieron. Entonces, antes que te quede desmuelado, búscalo a tu Creador, tempranamente, búscalo. Ahora luego dice,
Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Por ejemplo, hoy ya utilizo lentes. Experimento, gracias a la ciencia ponemos lentes. ¿Qué tal si no hubiera lentes? Ya no se podría leer la Biblia. Ya no se podría leer. Entonces, antes que se oscurezcan, búscalo. Y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela. Ya nos volvemos sordos ya. Ya no podemos escuchar. Antes que te vuelvas sordo, antes que te vuelvas jorobado, antes que te vuelvas desmuelado, busca a Dios. Tempranamente, búscalo. Luego dice, y levantarse la voz del ave, y todas las hijas de la canción serán humilladas. Y hay un momento en que ya ni siquiera podemos hablar, empezamos a balbucear. Ya no podemos hablar. Por la misma edad, con las justas hablando y con un montón de lagunas. Entonces, antes que surja todo eso, tempranamente búscalo a tu Creador. Cuando temerán de lo alto y los tropezones en el campo, llega un momento que ya tenemos una edad, tenemos miedo a caernos. Tenemos miedo a caernos. Recuerdo a mis compañeros de trabajo, siempre había una broma muy pesada, y decía a mis colegas que tenían un poco más de años, decía, anda un poco más allá porque la polilla te está consumiendo todos los huesos. Entonces llega un momento que los huesos también se debilitan, que cualquier caída se rompe un hueso, y ahora imagínense para levantarse. O si no, también por una caída, un anciano para levantarse, imagínense, tiene que buscar una grúa. Entonces, antes que venga todo esto, mejor busca a tu Creador en tu juventud. Luego dice, y florecerán el almendro y se agravará la langosta, y perderás el apetito. Llega un momento que ya cuando tenemos una edad, ya no podemos comer la cantidad. Cuando uno es joven, joven es carnívoro, eres de todo, pero llega una edad que ya no puedes comer la carne, ya lo aborreces a la carne, porque ya ves que es tóxica, ya empiezas a comer comidas suaves, en la noche un tecito o algo por el estilo, algo suave para que no tengas insomnio si no puedas dormir. Entonces todo eso va perdiendo también el apetito. Y luego dice, porque el hombre va a la casa del siglo, y los endechadores andarán de alrededor por la plaza. Cuando hablamos a la casa del siglo, antes que nos vayamos a la tumba, busca a tu Creador en tu juventud. No esperes todo este proceso para recién pensar en Dios cuando ya estás en la borde del abismo. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Llegó la parte final. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que le dio. Es el círculo final. Y ahí se cumple en el versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luna, y las estrellas y las nubes se tornen tras de la lluvia. O antes que se oscurezcan, porque una vez que ya nos vamos, no vemos nada ya. Todo se acabó. Entonces, antes que venga todo eso, búscalo. Eso se llama a primeras horas, buscarlo tempranamente. Esa es una. Y la otra es buscarlo en la hora de la plegaria. ¿A qué hora es el secreto para buscar a Dios en la mañana, cuando queremos clamar? El secreto, amigos, es 3 de la mañana. Hay muchos que están sorprendidos. ¿Cómo? ¿Pero por qué 3 de la mañana? Si tú ves a través de la Escritura, el Señor siempre a su horario del día lo divide de cada 3 horas. De cada 3 horas. Un ejemplo le voy a poner para que tengan ustedes una idea. Dice que tiene que ser cantar la hora del canto del gallo y el amanecer. El canto del gallo es, para nosotros 00 horas, a 3 de la mañana es las 3 horas del canto del gallo, y de las 3 a las 6 de la mañana viene a ser la hora de la mañana, el canto de la mañana. Entonces, ahí tiene que ser, hablamos 3 de la mañana, porque de cada 3 horas se divide. Le voy a poner así, mejor así globalmente, para que me puedan captar. Vemos en el caso, dice en Marcos, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercia del día. Hablemos, el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. De cada 3 horas se cuenta. La hora tercia. ¿A qué hora sería la hora tercia? Sería las 9 de la mañana, porque mire, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, primera hora del día. De 7 de la mañana a 8 de la mañana, segunda hora del día. De 8 de la mañana a 9 de la mañana es la tercera hora del día. Tercera hora del día. Esa hora lo crucificaron a Jesús. La tercera hora del día, que para nosotros sería 9 de la mañana.
Y luego dice que fue tinieblas de la hora sexta a la hora nona. Vamos a entenderlo. De 6 de la mañana a 7, primera hora. De 7 a 8, segunda hora. De 8 a 9, tercera hora. De 9 a 10, cuarta hora. De 10 a 11, quinta hora. De 11 a 12 del día, sería la sexta hora del día. Sexta hora, 6 horas. Ahí estamos hablando de 3 en 3. De la hora sexta a la hora nona. Nona significa 9. Muy bien. De 12 a 1 de la tarde sería la séptima hora del día. De las 2 de 1 a 2, de 12 a 1 sería la sexta hora. De 1 a 2 de la tarde sería la octava. Y tenemos, ahí estoy hablando mal también, de la hora sexta, sería las 12 del día. De 12 a 1 de la tarde sería la séptima hora del día. De 1 de la tarde a 2 de la tarde sería la octava hora del día. De 2 de la tarde a 3 de la tarde sería la novena hora del día. Ahí está. La novena hora del día. Quiere decir, para nosotros 12 del día, hasta las 15 horas o 3 de la tarde fue tinieblas. Entonces, de cada 3 y termina a las 6. Entonces, así vemos, el secreto es, canta tu alabanza a las 3 de la mañana y luego espera la respuesta. Ese es el secreto. Canta tu alabanza en tu casita, levántate, haz un esfuerzo, 5 para las 3, 10 para las 3, te despierta, te lava la cara para que no estés soñoliento, y de ahí canta tu alabanza, y después que te pones a dormir un rato hasta que vayas a trabajar a las 5 de la mañana, qué sé yo, tienes ahí una hora, media hora para descansar. En ese lapso viene la manifestación. Ahí empieza a educarte. ¿Qué es lo que pides? Ahí te da la respuesta. Ahí está el secreto, pruébalo y después me dará la razón. Entonces vemos que debemos buscarlo. Dice, me hallarán los que madrugando me buscan. Entonces hay dos maneras de madrugar. Madrugar es cuando uno es joven, está joven, búscalo, porque Dios le da pues para los jóvenes, está la fortaleza, ¿ya? Y entonces le dan los jóvenes, ahí está, tempranamente. Y también otro es a tempranas horas buscarlo, como estamos mencionando el día de hoy. Ahora, cuando lo buscamos, dice acá en Joel 2, 12 y 13, por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Entonces acá se busca con ayuno, con lloro y con llanto. 3 palabras, ayuno, lloro y llanto. 3 palabras. Ahora, luego dice, lacerad vuestro corazón. O sea, en el lloro, cuando uno le pide lloro y llanto, que es muy diferente. Entonces, cuando hablamos, dice, lacerad vuestro corazón, quiere decir desgarrar el corazón. Mejor dicho, llorar. Herir el corazón. Herir, llorar. Es como nos hacemos una pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Arriba en el cielo, abajo en la tierra? ¿Dónde está? Está dentro de nosotros. Si tú le pides en lo más hondo de tu corazón, ingresa hasta tu yo interno, pides de un corazón sincero, y cuando tú pides a tu yo interno, entra un sentimiento profundo que terminas llorando cuando ingresas a tu yo interno, y Dios te va a escuchar. Ahí está el punto, porque te pide lloro, te pide llanto. Tiene que ser con un sentimiento. Después vamos a ver lo que dice nuestro maestro, lo que estoy mencionando. Entonces, así tenemos que hacer, o sea, herir o lastimar o desgarrar el corazón, o sea, romper, así llorar. Así, por eso dice, lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No es para que rompas tus vestidos, porque antiguamente había una costumbre en el pueblo de Israel que cuando entraban en ayuno se rasgaban el vestido. Es una vergüenza cuando se rompían la vestimenta, ¡plá!, lo rompían. Entonces, pero acá dice, no rompas tu vestido, no, sino rompe el corazón, llora, grita, eso. Y luego dice, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Para que se cumpla, Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, o sea, volver a la corrección, a la amonestación de Dios, y aquí os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Otro punto más para entender. Si nosotros volvemos a la corrección, porque en eso consiste,
Y para corregir, para entrar a la corrección, para corregirnos tiene que haber normas. Si no hay normas, ¿de qué no vamos a corregir? ¿De qué? Según humanamente podemos decir que yo no peco, pero si hay unas normas y vamos a ver que sí, cometemos errores. Entonces, mediante las normas, por eso dice que las palabras de Dios, o las normas, o la doctrina de Dios viene a ser el espejo para verse la conciencia. Y la doctrina nos hace ver la parte oscura de nuestro corazón. Ahora sí podemos comprender de que tenemos que nosotros ingresar a la corrección, corregirnos. Porque aquel que no le gusta la corrección, quiere decir disciplinarse. Cuando hablamos de disciplina, para muchos viene a ser como grilletes en los pies y esposas en las manos. Pero aquel que le gusta la disciplina, esos son brazaletes de oro. ¿Ya? Brazalete de oro. Pero es lindo cuando uno es disciplinado, es ordenado en su vida diaria. Es muy bueno ser ordenado porque reniegas menos también. Para ponerlo que me puedan comprender en esta parte, le voy a poner un ejemplo. Para comprender que cuán importante es ser disciplinados, tratar de ser ordenados, cuán importante es. Y le vamos a hacer un pequeño ejemplo nada más. Supongamos que usted tiene las llaves de la casa y tiene un lugar donde lo puede, digamos, colocar las llaves y ya sabe dónde están las llaves. Usted puede estar desesperada, puede coger las llaves y cuando regresa lo vuelve a poner en el mismo lugar. Así hay momentos que está desesperada por salir porque le llama una emergencia, ya sabe dónde está la llave, coge la llave y se va. Y cuando retorna hace el mismo papel. Pero ¿qué pasaría si deja la llave por todo sitio, por cualquier sitio donde le plazca? Y llega un momento de emergencia, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? No ha visto las llaves. Fulana de tal no ha visto las llaves, no la ha visto las llaves. Imagínese. Despertó al actual gallinero porque no sabe dónde ha dejado las llaves esta bendita persona. Hay una diferencia ser disciplinado y un indisciplinado, un irresponsable. Porque si fuéramos responsables, siempre dejaríamos la llave en ese mismo lugar donde lo hemos cogido, dejarlo de nuevo en el mismo lugar, cosa que usted no reniega ni tampoco hace renegar a los demás. No pierde usted el tiempo ni le hace perder el tiempo a los demás. En eso consiste ser una persona responsable, ser una persona ordenada. Hemos hablado un solo punto nada más. Entonces es bueno ser disciplinados, ser personas ordenadas siempre y formarse un hábito en algo positivo, no negativo. Un hábito debe ser en cada uno de nosotros. Es igual, tengo una hora de despertarme en la mañana, una hora, sé a qué hora me tengo que despertar y hacer mis cosas y a su debido tiempo. Y así, todo debe ser así, en forma disciplinada. Por eso, es cuán importante ser una persona, entrar a la corrección, lo que Dios quiere el hombre, que ordene su vida, ordene sus pensamientos, ordene sus pasos. Y entonces, si ordena sus pasos, viene a ser una persona templada, una persona equilibrada, una persona paciente. Si no, amigos, es un problema, un caos. Con uno mismo es un caos, uno mismo. Por eso recomienda en Proverbios 1:23, volvemos a mi reprensión, quiere decir, regresen ustedes a mi corrección, o mi corrección quiere decir, para corregir nuestros errores y tratar de ser disciplinados. Y luego viene acá el misterio, y yo derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Para que se derrame su espíritu y haga saber sus palabras, es al revés, primero conocer las palabras, porque el secreto está en conocer las palabras. Por eso dice en Hechos 5:32 que solamente los que obedecen al dicho de Dios, son premiados con el Espíritu Santo la promesa. Los que obedecen, primero escuchan las palabras. Escucharon, porque no solamente consiste en creer, sino poner en ejecutar. Por eso dice, los que obedecen. Entonces recibirán el Espíritu de Dios. Entonces, el mismo Espíritu ya nos hará entender, como dice Job 32:8, ciertamente hay espíritu en el hombre, pero inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Entonces nos hace entender, es el mismo espíritu a las mismas palabras, porque las palabras son espirituales. La palabra es ese espíritu. Muy bien, vamos a ver qué cosa dice nuestro maestro que estamos mencionando
de este tema. Dice lo siguiente. Bueno, vamos a ver cosa por cosa de estos 7 versículos. Pedid y os dará. Muy bien, hay que pedir a Dios y Dios está listo para dar. Entonces, pero ¿cómo vamos a pedir a Dios? Tiene su complementación. A ver, por favor, rápido nomás, Joel 2, 12, 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Lacerad vuestro corazón, no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Entonces dice nuestro maestro, así se busca a Dios, con lloro, con llanto, con ayuno, se busca a Dios. Ahora, se postran, ya no postramos ante los mandamientos, porque dice en 2 Samuel 6:2, es el lugar donde se puede invocar el nombre de Dios. Se postran, pero con ojos secos, y no hablan con sentimiento. Eso es lo que le estaba mencionando. Se postran con ojos secos. En su tema del ayuno dice que Dios con ojos secos no escucha. Entonces ustedes se postran, que si se arrodillan ahí delante de los mandamientos, con ojo seco, no hablan con sentimiento, como dije, ¿dónde está Dios? En lo más profundo de su ser, no hay un sentimiento. Entonces, ¿cómo van a escuchar a Dios? Por supuesto. Como es en Ezequiel, este pueblo de labios me buscan, de labios me honran, pero más su corazón lejos está de mí. O sea, de puro labios, nomás superficial, lindas palabras, de labios nomás. Entonces, no pasa nada. Por eso se postran con ojos secos, se arrodillan con ojos secos. Y no hablan con sentimiento. No hay un sentimiento, no lo hay. No lo buscan de lo más hondo de su corazón. No hay sentimiento. Entonces, ¿cómo va a escuchar Dios? Listo, tiene razón. ¿Cómo va a escuchar? ¿Cómo? Ejemplo dice, cuando la bebé empieza a gritar fuerte, patea, grita, ¿qué hace la madre? ¿Se compadece o no se compadece? Amén, dicen los hermanos. Cuando uno grita así, con fuerza, de corazón, entonces, así como la madre se compadece de la criatura, así el Padre que está en los cielos se compadece. Así dice claramente la Escritura. A ver, por favor, si encuentran el texto, para que no me tomen por mentiroso, porque no hay confianza en los hermanos. Entonces, está escrito Salmos 34, 18, porque él está pidiendo que lo que está mencionando. ¿Qué cosa dice en Salmos 34, 18? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Está bien claro. A los quebrantados. Estamos hablando con un sentimiento, como dice él, que tiene que hablar de lo más hondo de su ser. Y para hablar de lo más hondo de su ser es cuando empiezan a brotar las lágrimas. Porque ingresa a lo más profundo de su ser. Es igual cuando una madre habla, lo maldice a su hijo de lo más hondo de su corazón, se cumple lo que ella dijo. ¿Por qué? Porque Dios le escucha. Se cumple. Así que ustedes piden de un corazón verdadero, con lágrimas, con un sentimiento profundo. Será hecho lo que ustedes piden. Así es, amigos. Entonces hay que clamar, dice nuestro maestro, hay que clamar a Dios con un corazón quebrantado. Con un corazón quebrantado. Ahí está bien claro, corazón quebrantado. Y no solamente una vez, sino todas las noches. Ahora, si es posible levantarse una vez, 2 veces, 3 veces, mucho mejor continuamente, hasta que Dios dé la respuesta. ¿Ve? Si yo le estoy dando un secreto, 3 de la mañana, claman de corazón, qué cosa buscan, igual que una criatura, como dice una bebé que llora por su teta, grita, llora, patea. Entonces, y la madre, para que no le siga molestando, le da la teta para que no siga llorando, y también no despierta a los que están durmiendo. Entonces, a ese es el punto que tenemos que entender. Llorar, gritar, rogar, suplicar, y Dios se va a compadecer. Nuestro Mesías puso un ejemplo, dijo, había un juez que era injusto, y había una viuda que siempre venía y le decía, Señor juez, hágame justicia con mi enemigo. Y siempre venía esta mujer, hágame justicia con mi enemigo, hágame justicia con mi enemigo. Y tanto que venía, el juez dijo,
para que no me siga molestando esta mujer, le voy a hacer justicia, y le hizo justicia para que no le siga molestando más. Pone otro ejemplo también nuestro Mesías, dice, había un hombre que a la medianoche vino a verlo a su amigo, a la medianoche, y este venía muerto de hambre, no tenía nada, venía pues con un hambre terrible, y el que estaba en casa también no tenía nada, nada que presentarle. ¿Y qué le hizo el dueño de casa? Se fue a su vecino y le tocó la puerta que le vendiera 3 panes. Entonces, el dueño de la casa le dijo, mis hijos y yo ya estamos descansando, no voy a levantar a darte. Pero este hombre dice, tanto toca la puerta que el que está en casa se va a levantar a dárselo, no solamente 3 panes, le dará más. ¿Con qué fin? Para que lo deje dormir, pues tranquilo. Le deje en paz, tiene que darle. Así de la misma forma dice, al que toca la puerta se le abrirá, al que busca hallará. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llorar, gritar, rogar, suplicar. Ya estamos hablando por los ministerios o algo que tiene usted, no vive en paz consigo mismo, de repente tiene una aflicción tan grande, no encuentra una solución, o de repente tiene problemas que no puede despegar, ya sea en el trabajo, de repente está pasando un momento de angustia, no hay ni qué comer. Entonces, ese momento empieza usted a rogar de corazón y va a resultar ahí. Yo recuerdo, tengo algunos puntos de una hermana que siempre nos aconsejaba, recuerdo mucho, y cuando vinieron a la capital, porque ellos vinieron de nuevo Cajamarca, vinieron a la capital, fueron guardianes en una casa que estaban construyendo, vino con las criaturas, imagínense papá, hasta que busque trabajo, tocando la puerta por acá, por allá, y quién le daba de tomar ahí las criaturas, el desayuno, el almuerzo, la cena, ¿quiénes? Hasta que encuentre trabajo. Que así esta hermana cuenta su historia, que iba ante sus mandamientos, se postraba y se ponía a llorar, Señor, ahora ¿qué puedo hacer? Mis hijos piden pan y no tengo nada que darle. Entonces terminaba de orar llorando, no pasaban ni 3, 4 minutos, venía un vecino, vecina, de repente usted no tiene que comer para tener a sus hijitos, tenga usted arroz, le daban azúcar, y le traían así, hasta que su esposo encontró trabajo, y esto fue más o menos como 15 días, imagínense, todos los días le venían, le traían, ella sigue rogando, clamando, mientras el esposo buscaba el trabajo. Esa es la forma de hacerlo, no solamente por una sola cosa, hay diferentes formas donde nosotros tenemos que rogar de corazón, doblegar nuestra rodilla, llorar de lo más hondo, rogar con esa plena confianza y Dios empieza a auxiliar. Pero si lo hacemos con ojo seco, Dios no me escucha, ¿qué te va a escuchar pues, si estás hablando así nomás superficialmente? Y eso jamás te va a ayudar. Por eso dice bien claro nuestro maestro, entonces hay que clamar a Dios con un corazón quebrantado, no solamente una vez, sino todas las noches. Ahora si es posible levantarse una vez, 2 veces, 3 veces, mucho mejor, continuamente hasta que Dios dé la respuesta. Ahora si consiguieron, eso se llama buscar a Dios. Miren amigos, tanta vuelta para las cosas. Ese buscar a Dios, ¿cómo se busca a Dios? De corazón. De corazón sincero, quebrantar nuestro corazón, ir a lo más hondo de nuestro ser. Ahí vas a encontrar a Dios. Eso se llama buscar a Dios. Por eso el que busca halla. Hay que pedir ciencia, sabiduría, hay que pedir también apoyo de Dios para trabajar, para todo. ¿Ve? No solamente conocimiento de la Escritura, sino para todo, dice bien claro. Para trabajar, para todo. Solamente hay que pedir, no hay que pedir plata, dice nuestro maestro, porque eso no van a conseguir. Y no van a escuchar tampoco. ¿Ve? No van a recibir nada de lo que es plata. Pero sí la bendición está. A alguien le toca su corazón y empiezan las cosas. Así es, queridos amigos. Y luego dice, le voy a dar otro texto en Proverbios 8:17. ¿Qué cosa dice Proverbios 8:17?
Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Vamos a ver cómo esclarece nuestro maestro. A Dios le agrada al que madrugando lo buscan. Eso es lo que tenemos que hacer, madrugando. ¿Qué cosa quiere decir madrugar? Hay que levantarse temprano. No necesita alabar todavía con todos los himnos. Basta cantar uno solo, pero de corazón. Con un corito, con un himno, doblar la rodilla, clamar de corazón. Asimismo, en la noche 2 o 3 veces se levanta, en la mañana, temprano. Ya se sabe que va a trabajar, entonces, tempranito, claramente dice, hay que ganar a las aves. A ver si encuentran un texto, lo que está mencionando nuestro maestro. Las aves alaban a las 5 de la mañana, nosotros debemos ganarles a las aves. Si es posible, 1/4 para las 4, dice acá. Pero encontramos en la Escritura 3. Nos levantamos, alabamos y luego rogamos a Dios, rogamos para que Dios nos ayude, nos dé trabajo, Dios les ayuda. Entonces a fin de que mi corazón no sea duro contra ti y pueden endurecerse contra Dios. Entonces cuando no clamamos de un corazón verdadero, se va a endurecer nuestro corazón. No, Dios no me escucha, por gusto, es por gusto, Dios no me escucha. Se endurece el corazón. ¿Pero por qué? Porque no le pidió de corazón. A Dios no le pidió de corazón. Por eso dice, a fin de que mi corazón no sea duro contra ti, pueden endurecerse contra Dios. El hombre rebelde, el hombre cuando le entre el diablo, le endurece el corazón. ¿Qué Dios ni Dios? Ya comienza a hablar así. Eso hay que ver. Por eso, para no hablar así, para no pecar más, hay que pedir a Dios trabajito y Dios le ayuda. Tampoco quiere Dios que el hombre sea pobre. Solamente hay que tratar de ser obediente a Dios, nada más. Ahora Dios tiene que probar y nosotros adelante, adelante y adelante. Porque no sabemos cuánto tiempo lo va a probar. Solamente hay que ser fuertes, hay que ser valientes para resistir. Eso es así. Por eso nosotros, desde el momento que nos hemos convertido, estamos en prueba, pero una prueba pequeñita. A veces no podemos resistir, ¿ve? No podemos resistir. Ahora hay que hacerse fuertes, hay que hacerse fuertes y más fuertes. Porque de tiempo en tiempo viene, de tiempo en tiempo viene, los problemas. Solamente hay que ser fuertes nada más, fuertes, más fuertes. Entonces, cuando nosotros seguimos así, Dios también nos ayuda. Si caminamos bien y de remate somos inspirados, hay que sujetarnos poco a poco. Y el Espíritu Santo va progresando más fuerte, más fuerte, más fuerte, más inteligencia, más inteligencia. El Espíritu Santo prepara a uno. Es decisión de uno, solamente nos conviene entrar en la corrección, poco a poco, y conforme vamos caminando, dando a la honradez. Si ya está buscando que deben ser sinceros, yendo a la honradez, vamos preparándonos también. Él mismo nos va instruyendo. Entonces, así prepara Dios al hombre. Pero cuando el hombre no tiene interés, duerme tranquilito, no piensa en mejorar, no piensa en orar, no piensa pedir sabiduría, ¿cómo va a prosperar? ¿Cómo? ¿Cómo va a prosperar? Eso es así, mis queridos hermanos. Trabajar también. Yo tengo mucha experiencia. Muchos se han vuelto ricos, pero esos ricos ya no están. La riqueza se los cargó. No hay que engañarse en hacerse ricos. Cuando viene la riqueza, hay que ser más humildes ante Dios. Cuanto más plata, más humildes, más sujetos a Dios, más sujetos a la ley de Dios. Pruebas vienen por todo lado, por medio de los hijos, por medio de los animales, por los vecinos, por todo lado viene.
Por eso hay que resistir nomás, resistir, seguir resistiendo. No buscar líos a nadie, hay que evitar. Y si vienen a buscar líos, no hay que darle lugar. Eso mismo dice la Escritura. En diferentes maneras nos da prueba, por eso hay que darnos cuenta. Hay que ser inteligentes. Solamente a Dios hay que pedir y decir, Señor, guíame, guíame, Señor. Entonces ahora sí prospere el hombre. Ahora vamos a hacer ver, por ejemplo, cuando pide el hombre, ora, como ahora estamos viendo que la sabiduría dice, clámame, pide, y se os dará, busquen y hallaréis. Pero ¿cómo vamos a buscar a Dios? Ya hemos hablado, cómo debemos buscar en oración, de madrugada. También hay que orar para todos, no solamente para uno hay que orar. Mejor es orar para todos, eso es lo que le agrada a Dios, así es. Como es activo, está preparado, aunque pide para muchos, pero esos muchos son dejados, no prosperan. Pero el que pide está prosperando porque sigue pidiendo, ¿ve? Ahora llamad, se os abrirá. Eso es llamar. Por ejemplo, en oración, Señor, hay que llamar. ¿Ve? Va a escuchar el Señor. Ahí cuando recién el hombre va a conocer la obediencia, se le abre el corazón, se le abre la mente. Ahí en la noche debe levantarse para estudiar. Eso es así. Todo es posible, solamente que le conteste al Señor nada más. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Claro, cuando uno llama al Señor, Él responde ahí mismo. Y si no responde, hasta que responda, tiene que llamar todas las noches, levantarse, luego llamar a Dios. Por eso dice Salmo 19:2, en un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. Y no solamente una noche, hay que despertarnos todas las noches, porque a mí me llamaba todas las noches. He estado 3 años, al año y 7 meses que he estado en ese plan, me había preparado. Para mí me acuerda cuando salía a predicar, y cuando regresaba en la misma forma seguía la instrucción, de tal manera que estando cerca de 4 años, de ahí para adelante, sigue para adelante lo mismo, sigue. Instrucción no falta, pero si ya deja dormir, tranquilo. Siquiera una semana, después a la otra semana, sigue la instrucción y así sucesivamente. Por eso dice Salmo 145, 18 y 19. Cercanos a Jehová a los que lo invocan, a los que lo invocan de veras, y cumplirá el deseo de los que le temen, y oirá el clamor de ellos y los salvará. Ahora vamos por la palabra pedir. Muy bien, uno pide en oración, y alcanzando por la fe arriba, va a recibir la respuesta. Pero antes vamos a mostrarle, como dice Santiago 1, 5 y 6, 7, y si alguno tiene falta de sabiduría, demándele a Dios, el cual da a todos abundantemente, no zaire y les será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda de la mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Dios da abundantemente, no niega. Será dadas, pero sin dudar, con toda confianza. Por eso la confianza vale mucho. Hay que llamar a Dios, hay que despertarnos en la noche 1 vez, 2 veces. Por ejemplo, yo me levantaba en la noche o a la medianoche, media hora, me levantaba a estudiar, luego me acostaba. Cuando me levantaba, primero oraba, luego estudiaba media hora, luego me acostaba. Pero sí, claro, en mi caso era diferente. Más o menos he dormido 1 hora, luego el Señor me llamaba, me despertaba, y yo me había acostumbrado a la llamada. Entonces mi boca contestaba, Señor, y Él me decía, despierta, despierta. Entonces ahí mismo tengo que levantarme, luego vestirme y postrarme y orar y agradeciendo a Dios. Entonces me ponía a estudiar media hora, después me acuesto como decir 1 hora y otra vez, Ezequiel, Ezequiel. Entonces como ya estoy acostumbrado, Señor, ahí mismo me levantaba, así es.
Solo depende de uno cuando legalmente busca a Dios. Bueno, ya hemos dado la experiencia, cómo se busca a Dios. Hay que pedir, hay que buscar. El que busca halla, el que pide recibe, y el que llama, el Señor contestará. Muy bien, ahora la palabra pedir, en oración pedimos. Ahora vamos a mostrar cómo puede dar la respuesta el Señor. Una vez que una vez que no guarda el mandamiento de Dios, no puede contestar. Si una persona no guarda el mandamiento de Dios, no puede contestar. Por eso dice al respecto San Juan 9:31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. La Escritura dice que Dios no oye a los pecadores. Segunda parte, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a esto oye. Voy a repetir, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Esta palabra, al que hace su voluntad y hace la voluntad, es guardar el mandamiento. ¿No es cierto? ¿A quién da la respuesta? Al temeroso, al que hace su voluntad. Por eso dice número 28:2, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor de mí agradable, guardaréis ofreciéndomelo su tiempo. Ahora la palabra agradable, 1 Juan 3:22, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué le agrada a Dios? Y hemos hablado número 28:2. Bien amigos, nos siguen usted en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.